Jung aclara su comprensión psicológica del yoga tántrico de la siguiente manera. La filosofía india entiende en concreto que hay ciertos estados no yoicos que influyen en nuestra psicología personal, pero con todo existen independientemente de ella. La meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no yo y el yo consciente. El yoga tántrico ofrece en este sentido una exposición de los estados y fases de desarrollo de este elemento impersonal, tal y como se presentan en su camino hacia la luz de una conciencia personal superior. En un tiempo en que la psicología estaba marcada por el imperio del conductismo, la epistemología experimental positiva y el creciente dominio del psicoanálisis, y cuando la noción de fases de desarrollo a duras penas podía asociarse a otra cosa que no fuera aquello que por entonces se convertía en el alfa y omega del estudio de la personalidad, el niño, el yoga kundalini, ofreció a Jung un modelo de algo que estaba enteramente ausente en la psicología occidental, una exposición de las fases de desarrollo de la conciencia superior. En el yoga kundalini el cuerpo se concibe como formado por una serie de chakras. Ya conocemos el nombre de los chakras. Estos se encuentran localizados en diferentes partes del cuerpo y están comunicados por canales llamados nadis, de entre los cuales los principales son el Ida, Pingala y Susuma. La mayor parte de los comentaristas coinciden en afirmar que los chakras y los nadis no son concebidos como descripciones fisiológicas del cuerpo, sino que representan más bien un cuerpo sutil o místico. Feuerstein los caracterizaba como versión idealizada en la estructura del cuerpo sutil, cuyo objetivo es servir de guía a la visualización y la contemplación del yoga o del yogi. Las conferencias de Jung se proponen fundamentalmente proporcionar una moderna interpretación psicológica de los chakras. Narendranath Bhattacharya, supongo que se pronunciará así, afirmó que la mejor forma de entender los chakras es ver en sus diferentes componentes el resultado de un proceso de estratificación histórica. Desde un punto de vista histórico, cabe sugerir que los chakras fueron concebidos originariamente en términos de anatomía humana, teniendo como finalidad el estudio fisiológico. En una fase ulterior, de acuerdo con la idea tántrica de que el cuerpo humano es un microcosmo del universo, ciertos objetos del mundo como el sol, la luna, las montañas, los ríos, fueron asociados con los chakras. Más adelante cada chakra se consideró representación de elementos toscos y sutiles, en conformidad con la idea tántrica de que las deidades residen dentro del cuerpo humano y de que el aspirante debe sentir a la deidad dentro del propio cuerpo. Así los chakras pasaron a ser concebidos como sede de los principios masculino y femenino, simbolizados por los órganos masculinos y femeninos. Las divinidades que presiden los chakras eran originalmente diosas tántricas. Luego fue incorporada también la teoría de las letras, según la cual el alfabeto simboliza diferentes tattvas. Y de este modo nos hallamos ante la puesta en marcha de un proceso muy elaborado y complejo que se considera que los chakras realizan en virtud de su transformación cualitativa. El kundalini se representa en la forma de una serpiente enrollada a lo largo de la columna vertebral, que yace dormida en Muladhara, que es el chakra inferior, y Feuerstein
definió al Kundalini como manifestación microcósmica de la energía primigenia o Shakti. Es el poder universal en la medida en que se asocia con el cuerpo-alma infinitos. El objetivo consiste en despertar a Kundalini mediante prácticas rituales y capacitarla para que ascienda al Sushumna Nadi, atravesando todo el sistema de los chakras, y cuando alcanza el chakra supremo, tiene lugar la beatífica unión de Shiva y Shakti. Esto conduce a una transformación de largo alcance de la personalidad. En uno de sus libros, Memorias, Sueños y Reflexiones, Jung narra cómo, durante su enfrentamiento con lo inconsciente, hacia la época de la Primera Guerra Mundial, me sentía a menudo tan excitado que tenía que eliminar las emociones mediante la práctica del yoga. Pero como mi propósito era descubrir qué era lo que sucedía dentro de mí mismo, solo me entregaba a ellas hasta que conseguía calmarme y podía emprender de nuevo el trabajo con lo inconsciente. En la última conferencia inglesa de Howard, Jung ofrece un relato del modo en que su interés personal por el Kundalini se despertó a partir de un encuentro con una mujer europea, educada en Oriente, que le expuso una serie de sueños y fantasías que él no fue capaz de comprender hasta que cayó en sus manos este libro titulado The Serpent Power de Sir John Woodford, consistente en traducciones del San Chakra Nirupana y el Paduka Pankaka. Yo lo traduzco así, acompañada de extensos comentarios. Woodruff es el primer responsable del conocimiento de los textos tántricos en Occidente, merced a sus traducciones y comentarios. Y él dice, todo el mundo, ¿no?, empieza a hablar de la Kundalini Shakti. Tal cosa se debió en buena medida a su planteamiento comprensivo de un tema que, hasta ese momento, había sido objeto de burla. Describió sus intenciones como sigue. Nosotros, extranjeros, debemos ponernos en la piel del hindú y debemos examinar su doctrina y rituales con sus ojos y no con los nuestros. Jung sostenía que el simbolismo del yoga Kundalini sugería que la extraña sintomatología que los pacientes a veces presentaban remitía de hecho a un despertar del Kundalini. En su opinión, el conocimiento de dicho simbolismo permitía entender toda una serie de cosas que de otra manera solo podían considerarse productos irrelevantes del proceso patológico como procesos simbólicos llenos de significado, y también explicar la localización física de los síntomas. Hoy en día, con el dominio del enfoque bioquímico en el tratamiento de los denominados trastornos mentales y la aparición de toda una retahíla de drogas milagrosas como el Prozac, la insistencia de Jung en el significado psicogénico y simbólico de semejantes estados está todavía más a la orden del día que antes. Como dijo Laing, fue Jung quien se adentró por primera vez en este terreno, pero pocos lo siguieron. La obra impresa de Jung, dedicada específicamente a la religión india, consta de 2 ensayos, El Yoga y Occidente y acerca de la psicología de la meditación oriental, junto con un prólogo a la obra de Simer Derwent zum Selbst, El camino hacia el sí mismo. Pero la mayor parte de su trabajo sobre estos temas se presentó en seminarios, comenzando por los seminarios sobre paralelos occidentales y los seminarios sobre Kundalini, hasta culminar en sus comentarios a los Yogas Sutras de Patanjali en un lugar, ¿no?, en Zúrich. Por el formato empleado, las afirmaciones de Jung en este seminario deben ser consideradas provisionales como parte de un trabajo en curso.
En 1937 fue invitado por el gobierno británico a tomar parte en las celebraciones del 25º aniversario de la Universidad de Calcuta, que habían de tener lugar el año siguiente. Esto le permitió a Jung viajar por la India durante 3 meses, en los cuales recibió el doctorado honoris causa, y a su regreso escribió sus impresiones en 2 artículos: El mundo ensoñador de la India y lo que la India puede enseñarnos. En esta experiencia, ¿no?, Jung dice que tiene resonancias tántricas y cuenta, ¿no? Cuando pasábamos por los templos de Kali, que eran numerosos en prácticamente todas las ciudades indias, descubríamos vestigios de sacrificios de animales. Los lugares estaban sucios y pegajosos, con sangre seca en el suelo y gran cantidad de restos de rojas nueces de areca por todas partes, siendo así que el color rojo está asociado a la destrucción. Simultáneamente en Calcuta, Jung comenzó a tener una serie de sueños en los que se destacaba el color rojo. Después fue víctima de la disentería y tuvo que ir al hospital. Un efecto más permanente de la impresión que en él dejó la destructividad de Kali fue el fundamento emocional de su convicción de que el mal no es algo negativo sino positivo. A mi modo de ver, la influencia de la experiencia india fue enorme en el último periodo de Jung. En el libro El Yoga y Occidente, Jung dice: del significado del yoga para la India preferiría guardar silencio, ya que no puedo arrogarme juicio alguno sobre una cuestión de la que no tengo experiencia directa. Mas de su significado para Occidente son varias las cosas que puedo decir. Entre nosotros, la desorientación raya con la anarquía anímica. Como consecuencia de ello, toda práctica religiosa o filosófica equivale a una disciplina psicológica y por ende a un método de higiene anímica. Así pues, el interés de Jung no se refería al yoga como filosofía y religión, sino como psicología. Por eso su definición del yoga era psicológica. El yoga fue originariamente un proceso natural de introversión. Este tipo de introversiones desembocan en procesos internos y singulares que inducían cambios en la personalidad. Con el correr de los milenios, dichas introversiones fueron siendo paulatinamente sistematizadas en un conjunto de técnicas de muy diferente naturaleza. El interés de Jung no se refería primariamente a los métodos y enseñanzas canónicos y organizados del yoga, sino a los supuestos procesos naturales de introspección que originariamente estaban en su base. Esta perspectiva legitimaba las libertades que él mismo se permitió con los primeros en el seminario que sigue. Jung considera que los procesos internos que hace surgir el yoga tienen carácter universal, mientras que los métodos particulares empleados para alcanzarlos serían culturalmente específicos. Para Jung, el yoga representa un rico almacén de descripciones simbólicas de la experiencia interna y en particular del proceso de individuación. Sostenía que se han observado destacados paralelismos con el yoga por parte de la psicología analítica, especialmente con el yoga kundalini y el símbolo del yoga tántrico, el lamaísmo y el yoga taoísta en China. La rica simbología de estas variantes del yoga me ha suministrado un precioso material comparativo con el que interpretar lo inconsciente colectivo. El propósito de Jung era desarrollar una psicología comparada intercultural de la experiencia interna.
Por eso se esforzaba por diferenciar su planteamiento de ciertas comprensiones desarrolladas en el propio Oriente, como puedan ser los esfuerzos misionales del movimiento de Ramakrishna y portavoces del mismo como Romain Rolland. La apropiación occidental de las enseñanzas orientales, como las realizadas por los teósofos, el planteamiento histórico existencial de Hauer y la valoración espiritualista del pensamiento oriental realizada por la Escuela de Sabiduría de Keyserlingk, demostrando en sentido contrario el carácter específico del punto de vista psicológico. En todos sus escritos sobre el pensamiento oriental al tiempo que Jung promovía y recomendaba su estudio, advertía contra su práctica por parte de los occidentales. Hay muchos tipos diferentes de yoga y los europeos quedan a menudo fascinados por él, pero se trata de algo esencialmente oriental. Ningún europeo tiene la paciencia necesaria. No es algo hecho para ellos. Cuanto más estudiamos el yoga, más nos damos cuenta de la enorme distancia que los separa de nosotros. Un europeo todo lo más que puede hacer es imitarlo, y lo que mediante ello consigue no puede tener importancia real.